Y el nene no sé qué edad tenga, ¿quieren enviarlo? Gloria al Señor. Bueno, pues ahora sí le dimos el chance del video y ya se relajó su poquito. Vamos a la palabra del Señor. Recuerde que hay Santa Cena. Si no la tiene todavía, pues más adelante se le estará entonces entregando. Me acompaña la palabra, por favor, y nos ponemos de pie en el primer libro de Pedro, primera carta universal de Pedro, primera epístola de Pedro, capítulo 1. Se llegó a mencionar parte de estos versículos en la mañana, así que yo dije, bueno, espero que nos dejen un pedacito, pero se puede. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, dice así, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios, y esperad por completos en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Padre, tu palabra es viva, tu palabra es eficaz y tu palabra no retorna atrás vacía. Espíritu Santo, glorifica al Hijo. Glorifícate en esta mañana hermosa y danos la gracia y la sabiduría para poder asimilar el mensaje que tú tratas con la iglesia, Señor, y podamos continuar derecho hacia adelante a conquistar esa meta que tú tienes delante de nosotros, la vida eterna. Señor, gracias por este día hermoso. Amén, Señor. Puede sentarse. Ponme mi cosito arriba. La semana pasada yo les decía que estábamos recordando, tratando de comprender ese tema. Cuando entiendes lo que pasó en la cruz, tu vida cambia. Hoy no va a ser la excepción. Aunque abundamos en otros puntos, en otros temas, no es la excepción. Queremos seguir fortaleciéndonos en que entendamos la razón de por qué congregarnos, para qué congregarnos, por qué Cristo que tuvo que morir en la cruz, por qué tuvo que pasar lo que pasó. Conversaba con una persona ayer, unos minutos, y la persona hablaba se desahogaba en ese momento conmigo, y uno, ¿verdad?, permite ese momento. Sin embargo, cuando le pregunté para tratar de aportar sobre por qué Cristo habría muerto en la cruz, me habla de lo que comúnmente se menciona, incluso nosotros conocemos, de las acciones. Es por el pecado que cometemos. Me costó unos minutos tratar de dejar aclarado el punto, tratar de dejar saber que no es por las cosas o las acciones, no es por lo que cometemos, sino por la naturaleza. No es fácil comprender ese punto. Es más fácil irse por la corriente. Es más fácil aceptar lo que se dice y no comprender que la razón de que Cristo tuviera que morir en la cruz es por una naturaleza que la semana pasada decíamos y enfatizábamos que aún el rico que había muerto, después de muerto, allí en lo que es el Seol, o lo que hoy conocemos como el infierno, este hombre, su naturaleza le perseguía. ¿Por qué? Porque ni la muerte la destruye. ¿Quién es el único que la puede destruir? Jesucristo. ¿Por qué? Porque su muerte fue perfecta y su resurrección aún más. Y él dice que todo aquel que va a él
a través de la cruz, su vida cambia. Porque hay una nueva vida. Aleluya. Y esa es la intención, el continuar hablando de lo que ocurrió allí, para que usted y yo nos fortalezcamos. ¿Por qué? Por todo ese mar de mensajes que se están disparando, que básicamente lo que están buscando no es otra cosa que calmar la picazón de un corazón ardiendo. ¿Ve? Entonces, ¿qué mejor que tocar uno de los personajes bíblicos que más se menciona en los evangelios? Una vez Jesucristo lo llama. ¿Quién no? Si Pedro. Pedro es un personaje que nos puede aportar. Y necesitaba ir a su carta, su primera carta, para presentar el panorama. Precisamente el versículo que leo, él está hablando no de otra cosa, sino de su llamamiento. El llamado que Dios le hizo. No hablo todavía de un apostolado, él ha llamado. Un llamado que nos hace Dios a ti y a mí cuando se nos acerca. ¿Ok? Y comienzo diciendo, por tanto, ceñid los lomos. Pedro comienza hablando de ceñir los lomos. Y cuando busco sobre ceñir los lomos, me encuentro con una preparación. Una preparación. Ceñir los lomos, prepararme para. Yo necesito que cuando comprendo la cruz y sé y he entendido que mi vida va a cambiar, yo necesito prepararme para la acción. O sea, Señor, ¿qué vas a tratar conmigo? Yo no me voy a sentar, sea aquí en la iglesia, en mi casa, sea en el automóvil, a sencillamente pasar un tiempo donde quizás canto, donde quizás lloro, donde quizás no sé, me preocupo, me da ansiedad o me sonrío. Yo necesito comprender que una vez yo acepté a Cristo como mi Salvador, Dios es un Dios que va a estar continuamente tratando conmigo. Y me tengo que preparar para ese trato conmigo. No puedo darme el lujo de que me sorprenda. Esa conversación que tuvimos esta mañana, el que estuvo, cuando hablamos de ese descuido, estamos propensos a ser sorprendidos y a que las cosas pasen y que nosotros no nos demos cuenta. Dios, pero yo no me di cuenta qué pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, que no te ceñiste los lomos, que no te preparaste para la acción. En un español mucho más cotidiano, no te enrollaste las mangas. Viniste a no enrollarte las mangas. Viniste a que te dieran. Bueno, ¿quién dirige hoy? Fulano. Vamos a cantar. Pero tiene que haber la música, tiene que haber esa armonía, las voces y no, el aire tiene que estar a una buena temperatura. Muchas veces estamos a la expectativa de lo que nos ofrecen, pero no venimos a enrollarnos las mangas, reconociendo que en Cristo mi vida cambió y seguirá cambiando hasta alcanzar una perfección. ¿Bien? Ciñe los lomos de vuestro entendimiento. Prepárate para la acción. Ahora, si habla de entendimiento, tengo que comprender algo. Hay una frase que hace muchos años una joven me dijo a mí, y a mí me ha fascinado. La voy a decir de dos maneras. Yo tengo que deshacerme de la manera descuidada de pensar. ¿Para qué? Para aprender. Y esta joven lo que me decía siempre era, tengo que desaprender lo aprendido para volver a aprender.
Yo tengo que estar dispuesto. Hay muchas cosas que cuando las comparto con usted, las comparto para que se dé cuenta de ese escenario. Y le tengo otra esta semana. Porque no se crea que aunque fuimos allá, quizás yo no cogí el martillo ni ayudé mucho, pero de la cocina no salí. Pero aún en la cocina, ahí bajo el fueguito de frente, pues uno trata con el Señor y habla con el Señor. Y uno, ¿verdad? Búsquese ese momento a solas con el Señor. Y ¿sabe algo? Aprendimos algo o reconocimos algo o entendimos algo nuevo y se lo comparto como hago siempre. Es otra capa en el Señor. La cebolla mía parece que es bien grande y que sacan y capas y capas y capas. Yo espero que quede algo para el sofrito. ¿Qué aprendí? El Señor me lleva a que me diera cuenta de lo bueno que ha sido. Yo le he dicho a ustedes lo del contable, y déjenme hacer un paréntesis ahí, porque cuando yo le digo que el contable pueda ser tropiezo para el Señor, no quiero que usted piense que nos hemos descuidado en las finanzas. Lo que Dios cuando trata, y yo le testifico a usted, cuando trata con nosotros y que yo le testifico a usted, es el hecho de que si hay algo que tropieza con su voluntad y su trato conmigo, Dios espera que yo lo remueva. Y el contable le era tropiezo al Señor, pero no es que sea un descuidado en las finanzas. El perfeccionismo le era tropiezo al Señor, pero no es que sea un desordenado. Pues estamos en la dinámica, ¿verdad? Y en la búsqueda, y en esos momentos como le expliqué, y de repente el Espíritu trata conmigo y me deja saber si me he dado cuenta. Yo me he dado cuenta de tantas cosas, ¿de cuál? Y entramos en el diálogo. Y me recuerda cuando yo empecé, antes en Puerto Rico era famoso ser Boy Scout y cobito. Ya eso está obsoleto para muchos, pero para nuestra época eso era avanti. Y esos uniformes. Pues mire, yo fui Boy Scout. Qué raro. José, ¿tú fuiste Boy Scout? Pues ¿sabe algo? Como todo en la vida, usted siempre va a encontrar la oposición. Amén. Siempre va a encontrar resistencia. Si usted quiere vivir una vida sin eso, se va a tener que ir para Marte. Porque en la tierra hay oposición y hay resistencia. Pues ¿qué pasó? Que no estoy novato en las cosas de la vida. Mi padre me está soltando, así que yo no sé mucho. Yo no sabía que había envidia, yo no sabía que había contienda. Yo no sabía que iba a haber competencia por el puesto. Yo no sabía que entre nenes, Boy Scout y cobitos iba a haber guerra. Pues ¿qué ocurrió? Me iban a hacer senior master. O sea, me iban a poner a cargo de la tropa y de repente aparecen los que contienden con uno. Me hicieron la vida de cuadrito y yo me quité. Me salí de los Boy Scouts. Más adelante, amado, en la vida, porque esto es rápido para poder predicarle, aunque ya lo estamos haciendo, nos topamos con un escenario en la universidad. Era atleta, usted lo sabe, no lo tengo que decir, aunque las libras testifiquen otra cosa. Y en aquella época, pues la Universidad de Mayagüez a mí me reclutó para poder. Cuando llego a Mayagüez a mirar el escenario, veo que la misma cosa. De repente veo que todos los que competían conmigo en las juveniles y estatales y que habíamos viajado a a Jamaica, y a las Bahamas, pues yo, espérate, estamos todos aquí. Nos van a poner a competir entre todos con tanta universidad. Comencé a ver la inquietud y comencé a ver el trato y me quité. Así pudiera contarles. Empiezo a trabajar como contable, que fue la profesión que encontré o que estudié, y veo cómo se malversa el dinero y veo cómo las cosas no estaban correctas, y en vez de enfrentarlo, me quité. O sea, hasta la fecha era una persona que al ver el problema, huía. ¿Sabe qué pasó? Que esta semana Dios trató conmigo. ¿Qué me dejó ver? ¿Te has dado cuenta que no corres? ¿Te has dado cuenta que no huyes? ¿Te has dado cuenta que te mantienes?
Eso es lo que ocurre en la cruz. Eso es lo que ocurre en la cruz. Y ese es el deseo, que la experiencia que uno tiene, usted la tenga. Porque por el solo hecho, yo sé que por el hecho de usted, nosotros no vamos a reconocer eso. Perdóneme el tartamudeo. No nos gusta. Yo lo estoy haciendo por instrucción de Dios, para que usted entonces vea por qué el Espíritu Santo está tratando con usted. Para que cambiemos. Para que entendamos lo que significa la cruz. Fíjese que yo no estoy hablando de que yo pequé, de que hice o dejé de hacer. Estoy diciendo, oiga, qué interesante que esta semana, estando en República Dominicana, quizás por el solo ver que hace un año no he podido ir, por ver todos los trabajos que hay, lo que conlleva el esfuerzo, y el Espíritu Santo decide recordarme algo. Cuando no estabas en mí, ante la adversidad, te quitabas y podías justificarte. Pero en mí es otra cosa. ¿Por qué? Porque más que vencedor. ¿Ve? Esa es la intención. Esa es la intención de los mensajes. Producir en nosotros la conciencia de una cruz que es tan poderosa para cambiar una naturaleza. No importa el giro que tenga, la línea que vaya. Por eso es que les hablo. Y esta semana, créame que solito, allí en mi cama, yo me lo estaba disfrutando y le decía, gracias Señor, porque sabrás tú nada más dónde yo estuviese hoy. Identifíquese, no conmigo, con la cruz. Aprenda no de mí, de la cruz. Entonces, Pedro me está diciendo, tienes que ceñirte los lomos, tienes que prepararte para tomar acción. ¿Qué acción? Lo primero que tienes es que deshacerte de la manera de pensar que por el desorden de ella no te permite crecer. Cuando digo desorden, no es que usted sea una persona desordenada, pero como estamos viviendo, creo que me debe de dar un punto. Porque, amado, la gente anda sin freno. La gente anda sin pensar por la calle. Si no, vaya en el auto y de repente alguien le corta 3 carriles porque esa era la salida. Pero va en esta... Y les he dicho, mire las noticias solamente por leer o por contar. A diario se está suicidando el puertorriqueño. A diario se están asesinando personas. A diario está habiendo accidentes. No es un problema, no es problema de estatus. No es problema de gobierno. Es un problema de naturaleza, de un pueblo que fue fundado bajo los principios de la Escritura y que hoy, por el desenfreno que quiere y el libertinaje que exigen, no se han dado cuenta por dónde va. Bien lo dice la Escritura, hay caminos que al hombre le parecen que buenos, ¿verdad que sí? Y la bebida, el jangueo, el vacilón, la moda, pero su fin es camino de muerte. ¿Por qué? Porque una cosa lleva a la otra, el desenfreno lleva a estos escenarios de vacío y de destrucción. ¿Qué es lo otro que quiere el escritor? Sed sobrios. Él dice, sed sobrios. No habla de bebida. No le está hablando a gente que está bebiendo. Le está diciendo, tomen la vida en serio. Tomen la vida en serio. Yo creo que es una palabra... Esta carta está dirigida a la Iglesia Universal de Jesucristo, o sea, a los creyentes que están esparcidos. Dios les está diciendo, tomen la vida en serio. O sea, lo que Dios nos ha dado a través de su sacrificio en la cruz es serio. No es de juego. No es que hoy soy cristiano y mañana no. No es que pertenezco a tal organización y mañana no.
O como yo comencé diciendo, me fui porque me hicieron. Resiste. Pero ¿quién te va a hacer resistir? El Cristo de la gloria. ¿Ve? Entonces el escritor desea, o Pablo desea, hablarnos al respecto. Entonces, después que dice ceñid los lomos, después que dice sed sobrios, habla de lo que él vivió. ¿Qué vivió él? Dice ahora, y esperad por completo en la gracia. En la gracia. Nadie puede hablar de lo que no ha conocido. Amén. Nadie puede hablar de lo que no ha conocido. Y Pedro, desde lo que es el versículo 2, introduce, si lo mira un momento y todavía tiene la Biblia abierta, usted se va a dar cuenta, él cambia el sistema de mensaje. Y él viene y dice, gracia y paz, versículo 2. Gracia y paz. No, gracia y paz a vosotros os sean multiplicadas. Este hombre, algo había pasado que quiero ver con usted, que necesitamos comprender. Está mi letrerito arriba, pero para los que anotan tema, el error o el gran error que cometemos. El gran error que cometemos. Ahora vamos a entrar de lleno. El gran error que cometemos. Ese tema que está allá arriba, vuelvo y repito, dice que yo tengo que aprender a conocer la cruz. Para conocer la cruz yo tengo que tener un estilo de vida. El varón esta mañana nos hablaba de anhelo. Sí, definitivamente. Pero ese anhelo va a surgir por algo. Y yo quiero introducir la palabrita, las frases. Yo le sirvo al Señor por interés. Yo le sirvo al Señor por debilidad. El gran error que cometemos. Le sirvo a Dios por interés. Le sirvo a Dios por debilidad. Veamos. ¿Me puede acompañar? Sí, no hay problema. Son muchos versos. No los voy a leer todos. Algunos usted mejor lo anota. Pero cuando yo miro la vida de Pedro, tengo que comenzar con su llamado. Y eso está en Juan, capítulo 1, versículo 35 al 42. Es la primera experiencia que Pedro tiene con Jesucristo. ¿Y qué dice esa experiencia en el capítulo 1 del Evangelio de Juan? Pues ahí lo que habla, en el versículo 35 en adelante, de esos primeros discípulos. Y esos primeros discípulos vinieron por consecuencia de una frase que establece Juan el Bautista. Juan el Bautista le dice a los discípulos que estaban con él, entre ellos Andrés, él le dice, mira, hay ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso se quedó grabado en ellos, que ellos fueron detrás de ese Cordero a ver lo que pasaba. Y cuando termina en la noche, porque se quedaron a ver dónde Jesús reposaba su cabeza, viene y le dice a Andrés, su hermano, a Pedro, a Simón, le dice, Simón, oye, hemos encontrado al Cristo, hemos encontrado a alguien que desde que lo conocimos está marcando nuestras vidas. En el versículo 40 Andrés lo dice, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído de Juan, habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Llamó primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Y le trajo a Jesús. ¿Qué hizo Andrés? Trajo a Pedro. ¿Y qué pasó cuando Cristo vio a nuestro Jesús, el Cristo, el Mesías, ve a Pedro? Le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Oiga, amado, se encontró con el maestro.
Y inmediatamente se encontró con el maestro, chocó, porque el maestro incluso hasta le cambia el nombre. En la antigüedad, el hablar del nombre era algo significativo, algo suficiente para causar inquietud en el corazón. Cuando Dios cambiaba el nombre en la antigüedad, había significado, había un trato personal inmediatamente. Pero ¿sabe por qué lo estoy resaltando? Porque para Pedro esto no significó mucho. Para Pedro eso no significó mucho. Y quiero empezar a que te identifiques si es necesario. Porque nosotros mismos hemos actuado. No que nos quieran cambiar el nombre, no es la costumbre hoy día. Sin embargo, Dios trata con nosotros. Dios nos llama, Dios nos enamora, Dios trata de seducirnos, Dios trata de que le prestemos atención. Y puede que por un momento lo hagamos, pero cuán profundo caló eso, que hoy quizás estamos sentados cruzados de brazos. Pedro, él recibe ese llamado. Pedro recibe ese cambio de nombre. Pedro tuvo que haber salido con su cabeza a estallar. Pero la escritura nos los vuelve a presentar en el capítulo 5 de Lucas, pescando como si nada hubiera pasado. Y ahí está Jesús, el que no se rinde. Amén. Y ese Dios maravilloso que no se rinde y que conoce verdaderamente mi realidad. Es interesante. Porque en el capítulo 5 de Lucas, usted comienza a ver cómo entonces lo aborda una vez más y le dice: Pedro, oye, ¿me permites entrar a tu barca? ¿Me permites subir a tu barca? Cuando usted le dice eso a alguien que pasa su vida pescando, usted le está diciendo: ¿me permites subir a tu vida? ¿Me permite subir a tu vida? Oye, no esperes que Dios te tuerce el brazo. Yo sirvo a un Dios caballeroso, poderoso pero caballeroso, que no nos va a obligar a servirle, pero va a provocar el escenario para que te enamores servirle. Entonces ya usted conoce esa historia, porque en esa historia que ocurre el milagro de la pesca. Entonces mire los momentos que toma Dios. Porque mire, en el escenario que está Pedro, lo que quizá, voy ahora a ponerme yo para no ofender a nadie, lo que yo le hubiera dicho a alguien que se acerca, le voy a decir: estoy como agua para chocolate, no me moleste. En palabras 1, 2, 3, le cierro la puerta, le doy la espalda. Pero cuando Jesús te habla, no le cierran la puerta. No estás para agua como para chocolate. Porque sus palabras seducen, sus palabras enamoran, sus palabras nos atraen. Y el que está molesto lo deja entrar. Y el Señor terminó su sermón. Yo no lo escuché, ni usted tampoco. No hay ni un teólogo que lo haya escuchado. Pedro no habló de ese mensaje. Las personas que están a la orilla de la playa tampoco nos hablaron de ese mensaje, pero me parece por el resultado que lo que Dios está es mostrándose como Él es. Y Pedro lo está escuchando. Y ese Pedro que lo está escuchando, aparentemente prestó atención. Mira todo, este es el que me presentó a Andrés. Este es el que me dijo que me llamo Cefa. Pero yo estoy tan ocupado con la pesca que yo no puedo estar pendiente a que me cambien el nombre. Pero a la hora del milagro, usted conoce lo que dice la Escritura. Dice que cuando terminaron de recoger aquellas redes, a Pedro no le costó remedio de reconocer quién era. Pero hizo algo interesante. Hizo algo lo que comúnmente hacemos. Nos fascina su respuesta, pero hay que analizarlo un poquito más. Permítame molestarlo. Porque escucho a un Pedro decirle
apártate de mí que soy pecador. El ser humano siempre quiere reconocer esa distancia. El ser humano siempre va a provocar esa distancia. Fíjese que él no viene, todavía no ha conocido a un Dios poderoso como para no hacer relación entre ser pecador y él sea santo. Él le dice, primero no te quise conocer, no te quise prestar atención, pero con lo que acabas de hacer, yo te voy a prestar atención, pero recuerda algo, yo soy pecador. Aléjate de mí que yo soy un pecador. Aléjate de mí que yo soy un pecador. Esa respuesta es la de alguien que no conoce. Esa es la de alguien que no ha intimado. Y la vamos a seguir desarrollando. Jesús lo llama pescador de hombre y decide abandonarlo todo para seguirlo a él. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad que sí? Qué bueno. Entonces, de ahí tengo que pasar a una vida de empezar a conocer, y esta no la busque, pero en Juan capítulo 6 me encuentro que entre las primeras enseñanzas, versículos 60 al 71, son como 11 versículos, comienza a entender Pedro algo nuevo para él, y se llama la vida eterna. Israel no conocía la vida eterna. Israel no entendía. Ellos decían que Dios era Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Conocieron del Seol, pero no habían entendido. ¿Por qué? Porque la palabra estaba con un velo para ellos. Pero ya comienza a romperse y empieza Pedro a entender, espérate, esto no se trata de aquí en la tierra, sino de algo mucho más grande y profundo como es la vida eterna. Te lo busca después. Así que Dios está tratando con Pedro, como está tratando conmigo, como está tratando contigo. Para gozarnos, en Mateo 8, el versículo 14 al 17, dentro de las inquietudes que pueda tener Pedro, su suegra está enferma y Dios la sana. Los hombres debieron de decir amén. Así que Dios sana a la suegra de Pedro. ¿Sí? Eso es profundo. ¿Qué le está diciendo Dios a Pedro? Tus preocupaciones me ocupan. Y pastor, ¿por qué le preocupa? Porque la esposa debe estar preocupada porque su mamá está enferma. Y Dios comienza a revelarle a Pedro cómo Dios trata con él y cómo trata con nosotros. Yo puedo tener 100 peticiones delante del Señor, pero le tengo noticias. Delante de Dios, esas 100, Dios conoce las que son importantes, relevantes y las que va a contestar. Algunas son meros caprichos y a veces para el corazón engañoso son más importantes. Pues Dios entonces de repente empieza a decirle a Pedro, pero te quiero definir algo. Y sana a la suegra. Así que Pedro está viendo en su propia casa un milagro. Amén. Si vamos corriendo contra el reloj, Mateo 14, van cruzando en el mar porque Dios le dice pasemos al otro lado. ¿Y qué ocurre? Una tormenta. Y allí va Pedro. Sin ton ni son. Si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Y ya usted conoce el escenario. Pedro camina sobre las aguas, aunque cuando aparta la mirada del maestro, comienza a hundirse. No hace más que clamar. ¿Y qué ocurrió? De la nada la mano de Cristo estaba a su lado. Usted se ha puesto a pensar bien, a leer eso bien. Jesús venía a la distancia, Pedro lo ve a la distancia, no logran definirlo por la tormenta, no hay mucho alumbrado, así que si eres tú, mándame que yo vaya. O sea, está lejos. Pero cuando Pedro comienza a hundirse, Jesús está cerca. Amén. Lo interesante es que cuando nosotros estamos a flote, en ese caminar con el Señor, queremos que Él esté ahí. Y nos turbamos. ¿Cuándo es que Él apareció? Cuando se estaba hundiendo.
Yo no sé qué grado de Pedro yo pueda tener en mi vida, pero me dicen que mucho. Y una de las cosas en que donde Pedro se manifiesta conmigo es en esa, ¿sabe? Los que puedan acordarse cuando estábamos allí en Barceloneta y yo no sé qué ocurría allí, pues todavía nunca lo entenderé. Me estaba hundiendo con aquella joven que se estaba ahogando. Y yo dije frase similar: Señor, sálvame que perezco. Y de repente yo estaba en la orilla. Yo todavía no entiendo. Estamos hablando que, ¿cuánto tenía Moisés, Carmen? 1 año, ¿verdad? Más o menos. O sea que él ya va tulum. Entonces llevo todos estos años tratando de pensar qué fue lo que pasó. Nunca lo sabré. Solo sé que yo aparecí en la orilla. Dios es bueno. En Mateo 16, dos capítulos más adelante, ahí comienzan las experiencias de Pedro a tornarse un poco más fuerte. Porque me gustaría ver esta yo, si me quiere acompañar, en Mateo 16. Mateo 16, ya aquí comienza a mezclarse un poquito la tensión del momento. Y Pedro, después que el Señor habla y pregunta y dice y comparte, dice: ¿quiénes dicen los hombres? Versículo 13, capítulo 16, versículo 13. Dice: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. El versículo 15 dice: y él dijo, ¿y vosotros quiénes decís que sois? El versículo 16 dice: respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro recibe una de las revelaciones más hermosas que se podía recibir. Es una de las revelaciones más importantes para el ser humano. Porque aun cuando nosotros somos gentiles y somos introducidos por Cristo, tenemos que llegar a comprender, una vez estamos sentados ahí, que la única puerta para la vida eterna es Cristo. Ahora, como dije antes, él tuvo que comprender que hay una vida después de esta. O sea, nosotros tenemos que estar claros, después de esto hay otra vida. Y esa vida no depende después que yo me muera, ¿dónde voy? Es ahora que depende, ahora en vida es que yo decido dónde paso la eternidad. O paso la vida con Cristo o paso la vida sin Cristo. Entonces, por eso es que cuando Pedro está hablando universalmente, dice, sed sobrios. Tomen esto en serio. Esto no es un entretenimiento, esto no es un pasar, esto no es un beneficio. Esto es comprender que después que yo muera, hay algo más. Y la diferencia con esta es que en esta yo muero, pero en la próxima no moriré. O estoy apartado de Dios por la eternidad, o estoy con el Señor por la eternidad. Entonces ya Pedro comprendió lo de la eternidad. Lo dije en Juan capítulo 6. Y ahora está comprendiendo que el camino a esa eternidad es Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El versículo 17 le da una bienaventuranza. Este hombre no siempre recibió cocotazo. Este hombre no siempre fue recibiendo ese látigo. No, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No es un error del libro, no es un error del escritor, que en ocasiones lo llama como el principio Simón, o después como lo llama Pedro. Muchas de las ocasiones lo llama Simón Pedro. Nos está hablando el Espíritu. Nos está hablando. ¿Alguien dice amén? Nos está hablando. Identifícate, porque a veces soy Simón, a veces soy Pedro, a veces soy Simón Pedro. Pastor, explíquemelo. Sí, aquí como algunos me dicen, a veces soy Carlitos, a veces soy Carlos. ¿Ah? A veces soy Carlitos Carlos. A buen entendedor. Ahora, a veces, cuando Dios me bendice en una, y esto es muy normal de nosotros, hoy el Espíritu me habló, me profetizaron, me dijeron, vamos para encima,
Cuando salgo es cuando más descuidado estoy. ¿Por qué? Porque me habló el Señor. ¿Qué pasó? Una vez Dios le revela esto, se le olvidó algo, que el enemigo también vendría a visitarlo. Y más adelante, en el versículo 23, lea, mírelo ahí, porque el 23 dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. ¡Bum! Me eres de tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Los descuidos, iglesia, los descuidos. ¿Qué pasó? ¿Qué siguió ocurriendo? Pero no se quedan ahí los descuidos de Dios y los regaños y las amonestaciones. Capítulo 17 del Evangelio de Mateo. Aparece la transfiguración, una experiencia donde Pedro siguió siendo Pedro, donde Simón apareció y donde Simón Pedro también. ¿Por qué digo esto? Porque ¿qué hace el Señor? El Señor toma aparte a Jacobo, Juan y a Pedro y los lleva a un monte alto. Y en aquel monte alto, sin decir más nada, se transfigura, se transforma. Y viene esa epifanía y se presenta esa perfección. Y de repente todo el mundo queda deslumbrado y aparecen dos hombres más. Aparece Elías y aparece Moisés. Y Pedro, que me está enseñando, porque alguien siempre tiene que enseñar. Amén. Alguien siempre se expone. Amén. Alguien siempre dice lo que los otros no se atreven. Pedro le dice, hacemos una enramada para cada uno de ustedes, aunque yo me quede afuera. ¿Qué le estaba diciendo? Usted se ha metido ahí, en esa pequeña frase. ¿Sabe lo que le estaba diciendo? Olvídate de los que están allá abajo. En otras palabras, la naturaleza egoísta de Pedro se estaba expresando. Podía ser algo bueno, yo lo he predicado. Era algo tan bueno y tan bueno y tan bueno que Pedro no se quiere ir de ahí. Pero por otro lado, lo que Pedro está manifestando es esa naturaleza que hay en ti y en mí, de que lo bueno de Dios se manifieste nada más en nosotros y no alcance a los demás. Pero qué bueno que hay un Dios que conoce los corazones. Amén. Y el Dios que conoce los corazones ignora a veces mis comentarios y me dice, ¿sabes qué? Se acabó esto, descendamos. Porque hay muchas vidas que alcanzar. Pedro mostrándonos nuestra realidad. Alabado sea el Señor. En ese capítulo 17, yo creo que para que Pedro pusiera los pies sobre tierra, para que regresara y se afincara otra vez. ¿Sabe lo que pasó? En el capítulo 17, de ahí mismo, un poquito más adelante. Míralo, 24, el versículo 24, míralo, más adelante, un poquito más adelante. Se fueron caminando. Yo me imagino que Pedro todavía está soñando con la experiencia de la transfiguración o ya está medio confundido por lo de que Cristo anuncia su muerte. Yo no sé, pero Dios lo va a sentar. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los cobradores y le cobraron las 2 dracmas y le dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dracmas. ¿Cómo lo pusieron en la tierra? ¿Le hablaron de qué? ¿Le hablaron de qué? Le hablaron del IBU. Le hablaron de la planilla. Le hablaron del IRS. Le hablaron de impuestos. Le hablaron de taxes. Oiga, pero existía un conflicto mucho más profundo. Entonces, Pedro está acostumbrado a pagar impuestos porque él es considerado un pobre de la calle. Pero él está ahora en una relación con un maestro. Y la Escritura dice que a los hijos de Israel no se le cobra impuestos. Jesús lo dice. Siga mirando conmigo. Jesús lo dice. Siga leyendo un poquito más. Y él dijo sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran tributo los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Luego, los hijos están exentos.
Ay, no, pero ¿dónde? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Se me fue. ¿Qué se acaba de enterar Pedro de la manera que menos esperaba? Él era hijo. Él no estaba excluido. Él era hijo. Jesús le acaba de aclarar las escrituras y decirle, los reyes cobran impuestos de los extranjeros, no de los hijos. Por primera vez Pedro escucha que él no está excluido. Entonces ya me cambiaste el nombre, ya yo me identifiqué contigo en que soy pecador, aunque te rechacé, pero te sigo. Qué interesante, qué amores, no más confusos, pero reales y genuinos en nosotros. Ya te revelé la vida eterna, ya te mostré la grandeza, ya sabes que soy el Cristo, ahora te digo que eres hijo. Pero todavía sigue. La inquietud de Pedro es tanta ante el mar de información que en el capítulo 18 él se atreve a hacer una pregunta que a veces nosotros nos hacemos para quedar bien. Capítulo 18, versículo 15 en adelante. Este hombre se atreve a preguntar, oye Señor, ¿y cuántas veces perdonaré? ¿Cuántas veces voy a perdonar? ¿Quién hace la pregunta? Pedro, después de todo el bombardeo de información y de revelación que tiene. Y el Señor le contesta 70 veces 7 y habla de la parábola de los deudores. No queda la situación ahí. Capítulo 19 de Mateo. Este es otro que me gustaría que lo viera. Porque a veces se nos revelan, nos desnudan el corazón con unas cosas bien interesantes, bien interesantes. Capítulo 19, versículo 25. Terminó la historia del joven rico. Ya sabemos que el joven rico, que cómo termina esa historia cuando se nos cuenta que el joven rico se apartó del maestro por lo difícil de la exigencia que el Señor le había dado. En el versículo 25 dice, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Todo es posible, o sea, todos podemos ser salvos. Es nuestra actitud la que lo impide. Todos podemos pasar la eternidad en los brazos del Señor. Entonces Pedro, esto me gusta. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Cualquiera me dice que esa pregunta es válida. Esa pregunta es investigativa. Esa pregunta es nuestras preguntas capciosas. Es que no nos atrevemos a decir qué va a pasar con nosotros, pero en forma de pregunta las hacemos. ¿Me puedes explicar algo? Mire, observe. Nos está desnudando. Porque nosotros nos preguntamos eso. Bueno, Señor, mira, yo he descuidado mi casa. Yo hace una semana que no lavo ropa. Por ahí había una diciendo que no iba a cocinar porque hacía calor. Y yo en República en el fogón. Oye, Señor, pero yo he hecho esto para ti. Y a mí nadie me celebra. Y a mí nadie me da las gracias. No se identifica. No se identifica, iglesia. Nosotros hablamos de esta manera. Porque eso es lo que desea el Espíritu Santo que entendamos. Y no que solamente que entendemos y nos identifiquemos con este hombre, sino con lo que leía al principio en su carta. Que podamos llegar a decir como Pedro, perdón. Estén a la expectativa de su gracia. Él le hace ese comentario y Jesús le responde: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre
se siente en el trono de su gloria. Vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Cualquiera que haya dejado casa, hermanos, a hermanas, o padre, madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Si alguien se está preguntando dónde está tu recompensa, si aquí alguien se está preguntando si Dios ha notado tus años en el Señor, tus lágrimas en el Señor, tu esfuerzo en el Señor, tus días de ayuno, tu oración en la intimidad de la noche. Te tengo noticia. Dios te dice que sí, que Él ha visto tu clamor, Él ha oído tu oración, Él ha atendido tu súplica y que tú recibirás como premio la vida eterna. No, pudiéramos estar, déjeme ponerlo más al día ahora. Nos pudiéramos estar preguntando cuándo el pastor acaba, que tengo sueño. Porque tengo la particularidad de amanecerme con Netflix, tengo la particularidad de amanecerme con los juegos de baloncesto, con los juegos de pelota. Si estoy perdiendo el tiempo en frente de casa no tengo problema, pero a la hora de la iglesia me da sueño. Te tengo noticias, aún Dios ve tu esfuerzo. Dios ve tu esfuerzo. Y Dios no se va a sentar a decir, estás dormido porque te amaneciste. No, Dios no te va a decir eso. Dios te va a seguir diciendo, la recompensa es en la vida eterna. Tómalo en serio, corrige la deficiencia, corrige lo que está mal, arréglate, tómalo en serio, ciñe tus lomos. Los casi me pesan. Yo llegué el viernes y seguimos para acá, no descansamos porque la adrenalina, ya yo conozco la adrenalina, ella sigo y vinimos al culto. 2 o 3 han dicho, usted estaba cansado, estaba dormido y yo, está bien, no hay problema, pero llegué, vine, cumplí, aleluya. Me gocé el mensaje, todo como dije al principio. Y ayer me levanté y seguí como que... Y los casi pesaron, porque al mediodía yo estaba más allá que acá. Y toda la vida yo he esperado a mis hijas o a mis hijos, todo, porque Moisés, yo me quedo amanecido ahí como un guanajo esperando a mis hijos, porque mi papá me enseñó así. Y yo le dije a la doña a las 9, creo que fue, ¿sabes qué? Las esperas tú. Bye bye. Yo no sé nada más, porque yo esta mañana a las 6 hice, ¿qué? ¿Cómo? Si llega, a la hora que llegaron todavía no me han dicho. ¿Cuándo se acostaron? Tampoco. Pero yo sencillamente me fui. Pesan. Va uno, ¿verdad? Van pesando las cosas. ¿Qué significa eso? ¿La recompensa será menos? Porque no es lo que yo le brindo a Él. A última hora, yo lo adoro por lo que Él me da. Así que seguirá avanzando el reloj, seguiremos sintiendo los casi, pero Dios sigue siendo real, bendito. Dios seguirá siendo misericordioso para con mi persona. En el capítulo 13 de Juan hay otra, entonces entramos ya más allá a lo que es las postrimerías. Porque Pedro está en la experiencia en el versículo 1 al 20 y Jesús los lleva al lugar del aposento, la última cena. Ya usted conoce, preparemos el lugar de la Pascua. Y él llega, se quita parte de la bata, se la pone en su cintura, toma un lebrillo, lo llena de agua y rompe a lavarle los pies.
Capítulo 13 empieza, ¿y qué ocurre? ¿Por qué cojo ese? Porque ahí dice algo interesante, y es que cuando Pedro, le toca el turno a Pedro, Pedro dice, no me laves los pies a mí. No me laves los pies a mí. ¿Se acuerda que le dije, tenga la nota aparte de lo que, apártate de mí que soy pecador? Mire todo lo que ha ocurrido, pero todavía Pedro se siente igual. Ah, no, a mí no. A mí no me los lave. Un sentido falso de humildad. Un sentido falso de humildad. Porque cuando soy humilde tengo que ir a la fuente. Pero vamos camino a eso, amén. En nuestra historia, todavía no me juzgue a Pedro. La cosa es que el Señor le explica, Pedro, te tengo que explicar algo. Pedro, mira, ya tú estás limpio. Pero si yo no te lavo los pies, que yo dije la vez pasada, yo dije que no, cuando hicimos este ejercicio este año, será la invitación a entrar al cielo. Porque eso se hace para que cuando la gente va a entrar a una casa, y Jesús no había hecho eso porque su casa no está en la tierra. Entonces le está diciendo, Pedro, si tú no te dejas lavar los pies, como es la costumbre, no vas a poder entrar conmigo al cielo. Entonces Pedro de repente se dejó lavar los pies. Ah, pues espérate, lávame. Y pasó en la escena, pero tuvo que ser corregido y tuvo que ser enseñado. Y sirvo a un Dios que tiene paciencia, aleluya. Pero que espera que yo también cambie. Amén. Esa misma conversación, volviendo a Mateo, porque Mateo me explica un poco más. En el capítulo 26, aunque es en Juan 13, pero en Mateo 26 me lo explica más. El versículo 30 en adelante, ya tenemos al Señor en un escenario un poquito más ya angustiado. Jesús anuncia, cuando usted mira y ve. Así que se instituye la cena del Señor. Usted sabe que cuando terminan del lavado y terminaron la cena, van cantando. ¿A dónde? Van cantando al Getsemaní. Y allá van cantando y el Señor comienza la dinámica de la oración y la dinámica de lo que es esa angustia que él tenía. Pero antes, Pedro, efusivo, vuelve otra vez a decirle, cuando el maestro habla de que alguien lo va a engañar, él dice, yo no te voy a negar. Yo soy el maracachimba. Yo soy aquí el bravo. Yo soy un hombre de tosco. Yo soy un pescador. Yo sé enfrentar las tormentas. Yo no te voy a negar a ti, porque tú has sido bueno conmigo. ¿Qué le dijo el Señor? No va a cantar el gallo. Y dicen 1, 2, en otra dice 3. Y esa es la conversación que vemos. Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Pues escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iríamos delante de vosotros a Galilea. Mire la información que él da. Respondió Pedro y le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me voy a escandalizar. Jesús le dijo, de cierto te digo, esta noche, antes que el gallo cante, me negará 3 veces. Era necesario esa palabra sobre Pedro. Y a veces es necesario palabras fuertes sobre nosotros. Situaciones difíciles sobre nosotros para que se rompan cosas que de otra manera no se pudieran romper. Pedro está viendo la distancia por el pecado. Pedro acaba de escuchar a un maestro que le acaba de decir, yo voy a resucitar, Pedro. Pero él no le prestó atención a la resurrección. ¿Alguien se dio cuenta de eso? La información es riquísima, la que le están dando, pero él no le prestó esa atención. ¿Qué fue lo que hizo? Él le dice, no, yo no me voy a escandalizar. Él se quedó en lo primero. Se van a escandalizar, pero tranquilos porque yo voy a resucitar y me encontraré con ustedes en Galilea. ¿Qué le está diciendo Pedro? Pedro, yo no me voy a escandalizar. O sea, volvamos. ¿Cuál va a ser el problema entonces de Pedro? Que si él no se escandaliza, no se encuentra con Cristo en Galilea.
¿Está entendiendo? Se van a escandalizar y yo resucitaré y me encontraré con ustedes en Galilea. Yo no me voy a escandalizar. Pues no te encuentras conmigo en Galilea. Porque la condición para encontrarte conmigo en Galilea es que te escandalice. Entonces, pero como tú no te quieres escandalizar, tú me vas a negar. Amén. Eso es lo rico de esta palabra. Cuando usted logra entender lo que tras bastidores, lo que Dios está haciendo, no es poniendo en vergüenza a Pedro. Lo que Dios está haciendo no es humillando a Pedro. Pero Pedro se había enterado de que hay una vida eterna y que ese es el Cristo. E incluso lo logró ver transfigurado. Entonces Dios no, lo que empezó contigo no lo va a dejar a medias. Ahora, si nosotros somos responsables y nos acercamos para entender, Dios nos va cortésmente nos va a explicar. Y entiéndalo, si no te escandalizas, no entras a Galilea a verme. Y Dios entonces, como lo ama tanto, le dijo, me vas a negar 3 veces. Y así ocurrió. Ya usted conoce esa historia. Lo negó 3 veces y se echó a llorar. Porque para colmo sirve un Dios que me busca con su mirada. Y lo miró. Y las miradas se cruzaron. Y se cruzaron después que el gallo cantó. Qué hermoso es el Señor. Ahora, un paréntesis en el medio para completar un incidente dentro. ¿Qué pasó en Getsemaní? ¿Qué pasó en Getsemaní? En Getsemaní, en este momento, creo que está en Mateo también contado, sí, en el Mateo, en el capítulo mismo 26, el versículo 47. Porque hablé de que se cruzaron las miradas, pero necesito regresar a algo intermedio. En el capítulo 26, cuando llegan los fariseos con Judas a arrestarlo, ¿qué ocurre? El Señor habló, ¿verdad? En un momento dado de espadas y Él hablaba de muchas cosas en la enseñanza. El problema es cuándo es la aplicación y en qué época se refería. Entonces Pedro tenía espada. Pedro andaba con una espada. Guillo, yo no ando ni con cuchillo ni... Estamos limpios. ¿Y qué ocurrió? Cuando llegaron los que lo iban a arrestar, entre ellos estaba el siervo de ¿quién? El siervo del sacerdote, versículo 51 dice, pero uno de los que estaban con Jesús extendiendo la mano, sacó su espada hiriendo a su siervo del sumo sacerdote y le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada en su lugar, porque todo lo que tomen la espada perecerán. Este hombre era fuerte. Este hombre... En vez de fuerte, me parece que era sincero. Entonces, como mencioné, ahí cruzan las miradas, lo niega, Mateo 26, 69 al 75. Ocurrió la resurrección en el capítulo 20 de Juan y ya vamos llegando al final de lo que es la historia de este hombre. ¿Qué ocurre? En ese capítulo 20, la resurrección, lo que quiero resaltar nada más es el hecho que cuando aquellas mujeres dijeron que Cristo había resucitado, el primero que entró a la tumba fue Pedro. Quiero que me lo anote en una tablita. El primero que entró a la tumba fue Pedro. El que lo acababa de negar, el que tenía una serie de luchas, el que arrastraba una serie de ideas, lo acaba de arrestar. Acaba de entrar a esa tumba, mira. Fue el primero. Nadie lo había hecho. Después que se van, ¿quién aparece? Aparece Jesús. ¿A quién? A María Magdalena. Cuando habla con María Magdalena,
En Marcos es el que lo dice, Marcos 16, no lo tiene que buscar. María Magdalena recibe un mensaje. Ve a los discípulos y ve a Pedro. Ve a los discípulos y ve a Pedro. Usted sabe lo que es llegar al aposento donde estamos todos desconsolados, donde estamos todos, español, visorioco, y de repente escuchar a María decir: mira, el Señor me dijo que venía a nosotros. Pedro, el Señor mencionó tu nombre. Ahora, recuérdese que yo sigo tratando con la vida cambiada por la cruz. Recuérdese que al principio le dije el gran error que cometemos. Si esto es con interés o esto es debilidad. Pedro, dentro de su crisis, aún oyendo a María que le dice eso, la Biblia cuenta que Dios se le apareció, como había prometido, en Galilea, en la habitación. Y allí los vio. Pero Pedro aparentemente todavía necesitaba algo más. ¿Por qué? Porque decidió irse a pescar. Eso está en Juan 21. Volvió a pescar. Pero no importa dónde yo me esconda, no me importa en lo que yo me envuelva, no importa lo que yo decida hacer, cómo tratar de disfrazar mi lucha. Dios me encuentra, Dios me alcanza y Dios trata conmigo. ¿Por qué? Porque el Señor llegó a la playa. Dios llegó a la playa donde Pedro había vuelto a pescar, aleluya. Allí llegó él y allí trató de nuevo con Pedro. Y haciendo la misma escena de la pesca milagrosa, no estando dentro sino desde afuera. ¿Pescaron algo? No, estamos frustrados. El mismo escenario de frustración, el mismo escenario de fracaso, el mismo escenario que te resta estima y valor en la vida. Porque sin Cristo así es que vive el mundo, sin estima, sin valor, con apariencia. Entonces, qué interesante, porque le dice: tira las redes. Dios va en contra de cualquier escenario matemático. El que creó la matemática, Dios va a ir en contra con tal de crear su propósito. No hay peces y aparecieron cientos de peces. ¿Y qué pasó? Que Pedro se tira. Como siempre les recuerdo, se vistió y se tiró al agua. Totalmente contrario a lo que debería hacer. Pero él se había quitado las vestiduras de pescador de hombre, se había puesto la de pescar peces, y cuando ve a Jesús que hace el milagro, regresó a vestirse de pescador de hombre y se tiró al agua. Cuando llega donde Jesús, se sientan a la mesa a comer. Se parece a la historia de Elías, pero no voy a entrar en ella porque se sentaron a comer. Ya habían peces cocidos en las barras, en el carbón, las brasas. Qué interesante. Porque 3 veces le pregunta lo mismo. Pedro, ¿me amas? Apacienta. Pedro, ¿me amas? Alimenta. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes la verdad. Yo le dije que anotaran unas cosas. Apártate de mí que soy pecador. Yo te digo mi condición. ¿Cuál fue la otra? ¿Se acuerda? Hace un momento la estábamos compartiendo. Lleguemos al final. Qué interesante. Porque ahora Pedro dice: ya yo no voy a decir quién soy. Ya yo no te voy a decir qué yo hago. Tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo.
comprendiendo? Finalmente Pedro entiende ese Dios que se le reveló durante ese tiempo de vida. Ahora, Pedro lo niega. Necesito tocar esto. No le he querido mencionar porque no podía mezclarlo. Déjeme hablarle de Judas un segundo. Judas entró en el ministerio. Sin embargo, Judas, cuando yo leo un poco de él, y lo tengo por aquí rapidito, por ejemplo, en la historia del fariseo que lo recibe en su casa, capítulo 12 de Juan, Judas nos dice algo importante. Está molesto por los pobres porque el perfume se tuvo que haber vendido, pero dice que él robaba de la bolsa. Se nos dice que él robaba de la bolsa. Entonces hay algo importante que resaltar de Lázaro, de Judas Iscariote. Judas Iscariote, esa información me dice que jamás comprendió a quién servía, o con quién andaba, o quién era Jesús. Los 3 años fue lo mismo que Pedro, pero la misma espontaneidad de Pedro lo llevó a conocer, mientras que Judas se reservó y robaba de la bolsa, maquinaba las cosas, habían otros intereses. Esa actitud lo llevó a entregar al maestro, lo traicionó igual que Pedro, de una manera podemos decir. ¿Qué hizo Judas? Judas, cuando ve que entregó al maestro, corrió ¿a dónde? Corrió al templo a pedir misericordia. Corrió al templo a arrepentirse. Pero cuando usted lee la historia en la Biblia, Mateo 27 dice que ellos se rieron de él y no le hicieron caso, provocando que Lázaro tirara, ¿qué? Tirara las monedas al suelo y se fuese del lugar. La Biblia sigue diciéndonos más adelante en esos versículos que se quitó la vida. Yo les dije, anote otra cosita de Pedro. Pedro entró a la tumba. Pedro buscó el arrepentimiento en el lugar correcto. Pedro fue a la fuente. Pedro no fue a pedir perdón al templo. Pedro no fue a presentar sacrificio al templo. Pedro se identificó con el que había muerto, con el que llevaba 3 años trabajando con él, con el que le había enseñado, con el que se había identificado. Vuelvo y te repito, Judas había estado con el maestro 3 años, pero seguía adherido al sistema, seguía adherido a lo que conoció antes. El resultado es diferente, no porque Dios tenga nenes lindos. El resultado es diferente, no porque tenga algo Pedro que Judas no tuviese. Judas jamás fue a la fuente, porque nunca conoció la fuente. La próxima vez que lo lea, véalo. Judas fue al sistema. Y usted me va a decir, pero pastor, el problema es que ellos fueron los que le dieron las 30 monedas. Olvídate de las 30 monedas. Cuando tú conoces que la fuente del perdón es Jesucristo, tú no vas a pedir perdón al templo. Él no fue solo a devolver las monedas. Él fue a buscar el perdón. Él fue a buscar el calmar su conciencia. Lo traicioné, lo vendí. Pedro fue a calmar su conciencia
en la cruz, a la tumba. Resultado, Pedro se salvó. Cuando no vas a la fuente, te pierdes. Eso es lo importante de acabar de conocer la cruz. Lo que yo les he estado contando todo este tiempo y acabé para pasar a la cena del Señor. Lo que yo les he contado todo este tiempo no es pecado. Sencillamente es la debilidad del hombre, la debilidad del ser humano, nuestras debilidades. Familia, nuestras debilidades, lo que somos. Que muchas veces malinterpretamos y pensamos que es pecado. No es pecado, no es pecado el ser débil. Esa es parte de nuestra naturaleza. Y eso fue lo que Cristo vino a resolver. Lo que he contado no es que he querido humillar a Pedro, no he querido burlarme de Pedro, es que me identifico con Pedro y quiero ser como él, de imitarlo, al acercarme a la cruz. Con todas mis debilidades, con todos mis defectos. Pablo lo cuenta diferente y Pablo dice en el capítulo 8 de Romanos, Pablo me advierte dos cosas bien interesantes. Él me dice, nos ayuda en nuestras debilidades. Búsquelo, Romanos 8:26 después. Y segunda de Corintios, Pablo 12:19, entonces nos dice a nosotros que él mismo, Dios tuvo que decirle, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hay un Dios que no se sorprende de nuestras debilidades, no se sorprende de nuestras dudas, no se sorprende de nuestros miedos, no se sorprende de nuestros conceptos, no se sorprende de nuestras situaciones. Y lo único que desea es que entendamos, tienes que comprender la cruz para que tu vida cambie. Judas fue a la fuente equivocada. Terminó muerto. Pedro se mantuvo en la fuente hasta que Dios lo visitó y lo restauró. Cierro con esto con Pedro. Gálatas capítulo 2 me dice un evento interesante. Detalles que Dios perfecciona en el camino. Pero aún así el llamado estaba. Aún así era la cabeza de aquel grupo de líderes. Porque dice que Pablo lo tuvo que resistir. Porque Pedro en un momento se tornó medio hipócrita. No quería comer con los gentiles cuando los judíos llegaban. ¿Sabe qué? Mi debilidad a Dios no le sorprende. Mi debilidad a Dios no lo detiene de bendecirme. Mi debilidad a Dios no lo detiene del llamado. El Señor cumplirá su propósito en nosotros. El Señor cumplirá su propósito en nosotros. Pero nuestras actitudes dictan mucho. Yo les dije, o interés o debilidad, escoja. Yo quiero la debilidad. Porque los intereses no me ayudan. Yo no quiero cometer el mismo error. Yo quiero ir a la fuente correcta. Incline su rostro, por favor. Pudiese haber alguien para Jesucristo esta mañana, me lo deja saber. Acércate al Señor. Acércate al Señor en oración. ¿Dónde estás, iglesia? Acércate tú. Yo te doy estos minutos, prepárate. Incluso te sirve para prepararte. Pero esto es serio. ¿Dónde vas a pasar la vida eterna? Pedro me enseña que sin importar mi debilidad, mis errores, mis sinsabores, manteniéndome en el lugar correcto, en la fuente correcta, la vida eterna. Judas fue el sistema. Judas apeló a los hombres. Judas fue a buscar misericordia de los hombres. Los hombres lo condenaron. Los hombres lo destruyeron.
Iglesia, fortalécete. Yo no estoy diciendo que tú no hagas lo mismo que Pedro, pero quiero que renueves tu fuerza, quiero que te fortalezcas con poder en el hombre interior. Quiero pedirle al Espíritu que salga fortalecido de que tus debilidades que de repente se presentaron, pero eso no te impida orar, eso no te impida alabar, no, eso no te impida seguir prendiendo esa radio, poniendo los signos, cantando a viva voz, diciendo que el Señor es Rey, es el Señor, que a Él sea la gloria. Que nada te quite el cerrar tus ojos y hablar con Él en la noche, en la mañana, en la tarde. Iglesia, que nada de lo que puede estar aconteciendo te aleje o te haga creer que el propósito de Dios ya no se va a cumplir en ti. Ahora, de la misma manera te digo, Cristo viene pronto. No te tardes en rendirte. Ríndete como hizo Pedro cuando el Señor le dijo: levántate y apacienta mis ovejas. Es preferible pasar este tiempo que resta antes de que Él venga haciendo su voluntad, que sentado, solo cantándole y adorándole, que no es poco. Pero aquí hay personas que tienen un llamado que deberían de responder. De la misma manera hay personas que deberían de aceptar al Señor y reconciliarse y decir: yo tengo que regresar a casa, yo tengo que regresar al propósito. Porque busqué como Judas el consejo fuera de casa, el consejo fuera de la fuente. Judas tuvo la oportunidad, la rechazó, la despreció. Sus intereses pudieron más que sus debilidades. Señor, aquí estoy. Prediqué tu palabra, Señor, y sé que hay personas que te necesitan con urgencia. Sé que hay personas que te necesitan, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Yo vine a alabarte, a adorarte, a exaltarte hoy. Y en los próximos minutos a sentarme a la mesa para salir fortalecido con poder en el hombre interior en estos días. Porque en mi debilidad tú te perfeccionas. Pedro salió triunfante. Judas salió derrotado. Ten misericordia, Señor. Ambos operan en mí. Ambos operan en mí. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor.